La teoría daría inicio en la saga de Freezer, en el momento en que, después de haber tenido aquella feroz batalla con los Saiyajin, Vegeta y Nappa, los guerreros Z habrían sufrido algunas pérdidas en batalla, siendo la más significante de ellas la de Piccolo, pues al morir, Kamisama también habría desaparecido de la existencia. Los guerreros Z se encontraban recuperando sus heridas en el hospital, mientras intentaban resolver la forma para traer a Piccolo y a los demás a la vida. Krillin sugeriría la idea de ir al planeta Namek, pues Piccolo y Kamisama eran originarios de aquel lugar, y reunir las esferas del dragón de aquel planeta, para revivir a los aliados caídos por culpa de los Saiyajins. Bulma pensaría que era una buena idea, pero diría que aquello era imposible, pues les tomaría cientos de días llegar al planeta Namek con la tecnología que en la Tierra albergaba. En eso llegaría Mr. Popo, quien se encontraba preocupado por la muerte de Kamisama, y les ofrecería a lo que quedaba de los guerreros Z usar la nave en la que Kamisama había llegado al planeta Tierra hace cientos de años, con la cual podrían llegar en muy corto tiempo al planeta Namek. Bulma acompañaría a Mr. Popo hasta el lugar donde la dichosa nave se encontraba, quedándose impresionada por la avanzada tecnología con la que contaba, y aprendiendo gracias a Mr. Popo a cómo pilotearla. Bulma regresaría al hospital, en donde les diría a los guerreros Z que ya había aprendido a usar la nave pero que no quería ir sola a un planeta desconocido, por lo que le pediría a Krillin que le acompañase, siendo seguido también por Gohan, quien se sentía en deuda con el señor Piccolo, y quería traerlo nuevamente a la vida. Después del respectivo reposo, y de los arreglos en la nave realizados por Bulma, los tres abordarían la nave, lanzándose hacia el espacio exterior, sin saber lo que allí les esperaba. Mientras Bulma, Gohan y Krillin se encontraban en su travesía hacia Namekusei, Vegeta, quien había quedado muy mal herido después de su pelea con los guerreros Z, se encontraba yendo hacia el planeta Freezer número 79, para así curar las heridas resultantes de su mortífera batalla contra Goku. Por su parte, se encontraban Krillin y Gohan junto a Bulma en el espacio, atravesando una gran acumulación de asteroides. Gohan, con un poco de miedo, le preguntaría a Bulma que si aquello no era muy peligroso, pero Bulma le respondería que en lo absoluto, pues la nave de Kamisama contaba con una gran infraestructura, pero en ese momento, son impactados por una roca espacial, la cual abriría un orificio en la nave, haciendo que el oxígeno se drene de la misma, poniendo en peligro la vida de la tripulación. Krillin intentaría sellar con cualquier objeto la fisura que se había provocado en la nave, sabiendo que no serviría por mucho, dándole el tiempo suficiente a Bulma de reaccionar para hacer algo. Bulma retomaría el control de la nave, y viendo que necesitaban un lugar estable para reparar la fisura que se había generado en el campo de asteroides lo más rápido posible, decidiría forzar un aterrizaje en el planeta más cercano a la distancia, tratándose en esta teoría de nada más y nada menos que del planeta Bamba. Al aterrizar, se percataría de las ásperas y duras condiciones del planeta, dándose cuenta también de que no había absolutamente nadie, sin asombrarse por aquel hecho. Bulma, en un tono fanfarrón, le diría de Gohan y a Krillin que deberían sentirse agradecidos con ella, pues les había salvado la vida. Krillin estaría a punto de responderle, pero es interrumpido por Gohan, quien le pregunta si acaso no sentía dos grandes energías a lo lejos. Krillin entonces también se percataría de aquello, y diría que también sentía esas energías, y en ese momento, aparecería Paragus, quien en esta teoría no se vería tan viejo y demacrado como lo volvimos a ver en la película de Broly. Paragus, al ver llegar una nave al lugar, y de usar un rastreador, notando el no menospreciable poder de pelea de dos de los tres individuos que habían salido de la nave, pensaría que se trataba de algunos miembros de la armada de Freezer, quienes habían recibido la señal de auxilio que tantas veces había enviado en el pasado, y se dirigiría hasta donde ellos se encontraban, esperanzado en que les habían venido a salvar a él y a su hijo Broly. Gohan y Krillin notarían la presencia de Paragus, y se pondrían alertas, preguntándole que de quién se trataba. Paragus les respondería que no debían preocuparse, pues había sido él quien les había mandado la señal de auxilio para ser rescatado junto a su hijo Broly, dejando confundidos a Bulma y a los demás, pensando que aquel señor estaba desvariando. Bulma le diría a Paragus que no había entendido absolutamente nada de lo que él había dicho, y Paragus le preguntaría a Bulma que si acaso ella y el resto no pertenecían al ejército de Freezer. Bulma le respondería que no, que ni ella ni ellos conocían al tal Freezer, y que los tres venían de la Tierra, y se dirigían al planeta Namekusei, pero que había tenido que aterrizar forzosamente en el planeta en el que se encontraban para así reparar la avería en la nave. Paragus se quedaría desconcertado al enterarse de que ellos eran terrícolas, pues con anterioridad había medido sus poderes de pelea, y le diría a Krillin y a Gohan que su poder de pelea no se encontraba nada mal para ser de la Tierra, un planeta que tan solo un Saiyajin de clase baja podría conquistar.
Krillin y Gohan se extrañarían por lo que Paragus había dicho, y le preguntaría a Paragus que cómo era posible que él supiera algo de los Saiyajin, y es allí cuando Paragus le revelaría a todos que él y su hijo Broly eran Saiyajines que habían sido exiliados hacia ese planeta hace 29 años, por órdenes del avaricioso rey Vegeta, quien se mostraba envidioso ante el gran poder de pelea que manifestaba Broly al ser tan solo un bebé, pues superaba los poderes de su hijo Vegeta. En ese momento, Gohan y Krillin se impactarían al saber que Paragus era un Saiyajin también, y que conocía acerca de Vegeta. Y Gohan, por no quedarse atrás, le diría a Paragus que la sangre Saiyajin también corría por sus venas, al heredarla de su padre Goku, sorprendiendo a Paragus pues ese nombre no era ordinario de la raza Saiyajin. Bulma empezaría a sospechar de que tal vez aquel señor se había vuelto loco por la soledad del planeta, y le preguntaría que si acaso su hijo era imaginario o qué, pues no lo veía en ningún lado, y es allí cuando Paragus grita fuertemente el nombre de Broly, haciendo que este aparezca en el lugar en tan solo unos pocos segundos, con una velocidad que dejaría atónitos a todos los presentes, y sorprendiendo a Krillin y a Gohan por el gran poder que Broly emanaba, y también sorprendiendo a Bulma por la fornida apariencia del Saiyajin. Bulma le diría a Paragus que precisamente era Vegeta la razón por la cual se dirigían al planeta Namek, pues él había asesinado a varios de sus amigos, y necesitaban revivirlos con las esferas del dragón de ese planeta. Krillin regañaría a Bulma, diciéndole que no tenía por qué revelar tanta información a desconocidos, pero es interrumpido por Paragus, quien le diría a Krillin que sus planes con las esferas del dragón no eran de su incumbencia, y al ver que todos tenían un enemigo en común, tratándose claramente de Vegeta, les propondría en un tono más serio una alianza para vengarse de aquel Saiyajin, junto a su hijo Broly, la cual consistiría en reparar la nave con algunas partes de la nave con la que habían llegado al planeta Vampa hace tanto tiempo, y que después de reparar la nave, los acompañaría a Namekusei, en donde después de realizar sus deseos para revertir el daño que les causó Vegeta, ellos le prestarían la nave a Paragus y a Broly para buscar al Saiyajin y destruirle. Bulma, Krillin y Gohan discutirían un rato sobre lo que debían hacer. Krillin le diría a Bulma que no era bueno confiar tanto en dos sujetos que apenas habían conocido, pero Bulma le diría que no debía preocuparse, además que ellos, al ser más fuertes y poderosos que Gohan y Krillin, podrían servirles de ayuda en el planeta Namek en caso de que las cosas se pusieran tensas, por lo que después de meditarlo un rato más, Bulma, Krillin y Gohan terminarían por aceptar el trato. Pasarían unas horas, en las cuales Bulma y Paragus se encontraban trabajando arduamente por reparar las fisuras que había dejado el asteroide en la nave de Kamisama. Gohan y mientras aquello sucedía, Gohan y Krillin entablarían comunicación con Broly, a pesar de temerle un poco al altísimo poder que provenía del Saiyajin. Krillin le preguntaría a Broly que cuánto tiempo llevaban en este inhóspito planeta, y Broly le respondería que está ahí desde que tiene memoria. Gohan notaría que Broly no era una persona agresiva y violenta, como él pensaba que eran la mayoría de Saiyajins, teniendo en cuenta cómo habían sido Raditz, Vegeta y Nappa. Gohan procedería a contarle cosas acerca del planeta Tierra, y dejaría a Broly un tanto impresionado por las descripciones que Gohan le detallaba de aquel lugar. Gohan notaría también que en el planeta Vampa no había una variedad de alimentos como si lo había en la Tierra, por lo que le compartiría a Broly un poco de su ración de comida que tenía dentro de la nave, sorprendiéndose por la velocidad con la que Broly devoraba sus alimentos. Tras unos minutos, Krillin le preguntaría a Broly que qué era lo que planeaban hacer después de que él y su padre tomen venganza de Vegeta, y Broly le diría que se limitaría a seguir las órdenes de su padre, y de seguirlo a donde fuera. Gohan le respondería que aquel plan sonaba muy aburrido, y le ofrecería a Broly llevarlos al planeta Tierra para que conozcan y gocen de lo maravilloso que era el lugar. Broly le diría que aquella idea no sonaba para nada mal, pero que lamentablemente no podía ser, pues seguramente eso no estaba en los planes de su padre, y que perpetuarlo sería desobedecerle, diciéndoles que aquello no era una buena idea, enseñándole el collar eléctrico que portaba en el cuello, y explicándole que cada vez que él desobedecía sus órdenes, o que su energía se volvía inestable, su padre activaba el mecanismo, y que realmente era algo doloroso para él. Gohan le diría que aquello era algo bastante injusto, y que no le parecía correcto que él se dejase maltratar de esa forma por su padre. Broly le decía que él estaba consciente de eso, pero que la última vez que decidió llevarle la contraria sucedió algo bastante lamentable, y cuando estaba a punto de contarles la historia de su mejor amigo Va, sería cortado por Bulma y Paragus, quienes les dirían a todos que la nave ya se encontraba reparada.
todos habrían abordado la nave, y cuando ésta estaba a punto de despegar, Paragus le preguntaría a Bulma que si acaso la tecnología del planeta Tierra estaba tan avanzada, pues se habría percatado de que la nave funcionaba con solo el sonido de su voz, y Bulma le respondería que esta tecnología no era terrícola, sino que pertenecía al planeta, y cuando Bulma se disponía a contarle la historia de a quién pertenecía la nave, Paragus desenfundaría la pistola de energía de los Saiyajin, y le apuntaría a Bulma en la frente, dejando a todos desconcertados por la situación. Rápidamente, Gohan y Krillin se pondrían del lado de Bulma, para así protegerla antes de que Paragus le hiciera daño. Bulma, temiendo por su vida, le preguntaría a Paragus que si acaso se había vuelto loco, y que qué era lo que estaba pasando. Paragus sonreiría y mientras les apuntaba, les diría que ellos no eran realmente necesarios para su plan, diciéndoles que si no se retiraban de la nave por su cuenta propia, él mismo los asesinaría. Gohan se enojaría y le gritaría a Paragus diciéndole que no saldrían del lugar, y que en cambio él y Krillin se encargarían de acabar con él, pero Paragus soltaría una carcajada y les diría que sus poderes de pelea no se comparaban al suyo, ni al de su hijo Broly. Krillin y Gohan mirarían a Broly, y le pedirían que hiciera algo, pero Paragus le diría a ambos que Broly no se atrevería a desobedecerlo. Paragus recargaría su pistola de energía, y cuando estaba a punto de disparar, Broly lo detendría, agarrándolo de su brazo, y rompiendo la pistola con sus propias manos. Paragus le diría a Broly que qué demonios estaba haciendo, y Broly le diría que no se atreva a lastimar a estas personas, pues se habían convertido en sus amigos, y que no soportaría que él acabe con otra amistad más como ya lo había hecho en el pasado. Paragus se dispondría a agarrar el control que accionaba la electricidad en el collar de Broly, pero Gohan correría con suma velocidad y le quitaría el dispositivo a Paragus. Paragus se vería contra la espada y la pared, y es allí cuando Broly lo suelta y empuja, haciéndolo caer hasta el suelo, y le dice a su padre que se cansó de que lo controlase para todo, y le advertiría a Paragus que si se atrevía a hacerles daño a cualquiera de ellos tres, que él no lo ayudaría en su plan para vengarse del rey Vegeta. Paragus se levantaría y le diría a Broly que tarde o temprano se arrepentiría de haber preferido a desconocidos antes que a la única familia que tenía en el mundo. Broly se disculparía por lo sucedido, y calmaría de Bulma quien se encontraba alterada tras el altercado con Paragus. Broly le diría a los tres que no deberían temer pues en caso de que su padre les intentase hacer daño, él mismo se encargaría de confrontarlo. Tras este altercado, la nave despegaría. Bulma le agradecería a Broly nuevamente por haberle salvado la vida a la tripulación entera. Bulma le diría a Broly que ella y él no habían tenido la oportunidad de presentarse anteriormente, y Broly le preguntaría que qué era eso. Bulma le enseñaría a Broly cómo hacerlo, asimismo, ciertos modales más, los cuales Broly aprendería sin problema alguno. Bulma le diría a Broly que no era por ser mala con él, pero que aquella tela que llevaba en la cintura desprendía un olor desagradable, y que si él quería, ella podía lavarla, pero Broly le diría que no, procediendo a contarle la historia de su mejor amigo Ba, y de cómo su padre malogró su relación con él. Bulma le diría que entonces era eso a lo que él se refería hace rato con Paragus acerca de que no permitiría que le arruine otra relación de amistad. Bulma se entristecería por el relato, y abrazaría a Broly, diciéndole también que no podía entender cómo siendo maltratado por su padre, él aún seguía bajo su mandato, pero Broly le diría que a pesar de que Paragus fuese así, él seguía siendo su hijo. Bulma le diría que no estaba en contra de Paragus totalmente, pero que le parecía alguien peligroso para la tripulación, y Broly le diría que él se encargaría de velar por qué su padre no hiciera nada malo, tranquilizando a Bulma, y al resto de la tripulación. Pasarían más días, en los que, mientras Bulma, Gohan, Krillin, Paragus y Broly se acercaban cada vez más al planeta Namek, la nave de Vegeta ya habría llegado al planeta Freezer 79, en donde recuperaría su cuerpo de las heridas mortíferas que traía consigo mismo, y al enterarse de que Freezer se encontraba yendo hacia el planeta Namek para reunir las esferas del dragón y lograr la inmortalidad, decidiría robar una nave y partir también al mismo destino. Al haber transcurrido un mes entero de viaje, en el que los guerreros Z habrían compartido algo de tiempo con Broly, manteniendo una segura distancia de su padre Paragus, finalmente llegarían al planeta Namek. Al llegar al lugar, Gohan y Krillin saldrían de la nave para inspeccionar el territorio, dándose cuenta de que era un lugar pacífico y muy similar a la Tierra, y al escuchar eso, Broly saldría de la nave, pues el hecho de estar en un lugar tan próspero y lleno de tranquilidad, representaría una experiencia totalmente nueva para él, y su padre Paragus también saldría de la nave, pues también extrañaba lo que era pisar un ambiente tan pacífico como lo era el planeta Namek. Bulma saldría detrás de ellos, y les daría la grande noticia de que el Darar del dragón funcionaba correctamente, y aprovecharía también para decirles a Gohan y a Krillin en voz baja que tenía miedo de que la dejasen sola con Paragus, pues temía que él pudiera aprovecharse de la situación y robar la nave para así proseguir con su plan de venganza hacia Vegeta.
Paragus lograría escuchar las palabras de Bulma, y le diría que no tenían de qué preocuparse, ya que después de todo, él había prometido no traicionar nuevamente sus palabras, demostrando el verdadero significado del orgullo Saiyajin, y diría también que aprovecharía la situación para acompañar a Gohan y Krillin junto a su hijo Broly para protegerles, pues de esta forma, remunerarían el favor de prestarles la nave para sus planes. Y cuando se disponían a estrechar las manos en señal de pacto, Gohan y Krillin sentirían una gran energía atravesando la atmósfera del planeta Namek, dándose cuenta de que se trataba de una nave. Krillin reconocería esa nave, y diría que lo más seguro era que se trate del Saiyajin Vegeta, enojándose por el hecho de que ahora él estuviera aquí. Paragus también se percataría de la nave, y diría que evidentemente se trataba de una nave de conquista, pero que no necesariamente debía ser Vegeta, pues tranquilamente podría ser un soldado de Freezer. Krillin le preguntaría que quién era ese tal Freezer, pues con anterioridad también lo había nombrado, y Paragus le explicaría acerca de la gran armada y ejército de Freezer, y del sistema de conquista planetario que él ejercía, y que él, al ser un Saiyajin, se encontraba bajo su mandato, por lo que no sería una mala idea investigar lo que sucedía, diciéndole a Bulma que la dejarían sola por unos minutos para ir a investigar, y en ese momento, otra nave atravesaría la atmósfera, tratándose de Kiki, un soldado de Freezer que perseguía a Vegeta. El Saiyajin Vegeta saldría de su nave, al mismo tiempo en que Kiki aterrizaba cerca de él, y como en la historia original, ambos entablarían una corta pelea, en la cual el príncipe de los Saiyajins, al ser mucho más fuerte, sometería a Kiki a una terrible paliza, y cuando Vegeta estaba a punto de acabar con la vida de su adversario, llegarían Paragus, Broly, Krillin y Gohan. Paragus miraría fijamente a los ojos a Vegeta, y lo reverenciaría, refiriéndose a él como príncipe de los Saiyajin. Vegeta notaría que él y Broly eran Saiyajines, y se sorprendería, pues desconocía acerca del hecho que otros Saiyajins habían sobrevivido a la explosión del planeta Vegeta. Vegeta se daría cuenta también de que allí se encontraban Gohan y Krillin, quienes lo veían con una mirada de desprecio. Paragus le diría a Vegeta que habían pasado muchos años desde la última vez que lo vio, diciéndole que él era idéntico a su padre, el rey Vegeta. Vegeta sonreiría, y le diría a Paragus que de qué se trataba su intervención y que qué hacían en este planeta, y es allí cuando Paragus cambiaría su cara, para decirle a Vegeta que se encontraban allí para asesinarlo. Vegeta se pondría en posición de pelea, y le diría a Paragus que esos dos chiquillos no eran rivales para él, ya que él era el Saiyajin más fuerte que había, y es interrumpido por Broly, quien por órdenes de su padre, se abalanzaría hacia Vegeta con una velocidad atómica, conectándole un golpe en el estómago que lo dejaría sin aire, y que lo haría retroceder varios metros atrás. Vegeta se repondría, e intentaría golpear a su nuevo oponente, pero sería totalmente humillado por Broly con simple facilidad. Broly seguiría por varios minutos más humillando a Vegeta, y Paragus soltaría varias carcajadas diciéndole que por su culpa, el rey Vegeta había exiliado a su hijo Broly a un planeta inhóspito para la vida, y que habían sufrido demasiado tiempo, pero que ahora le tocaba a él. Vegeta no dejaría de recibir golpes y ataques de Broly, los cuales le dejarían varias heridas por todo el cuerpo, y Broly le daría una patada, la cual lo enviaría hasta el suelo. Krillin y Gohan se encontraban bastante anonadados por la gran fuerza de Broly, ya que nunca antes habían visto a alguien tan poderoso, y estarían asustados también por lo violento que era Broly. Broly se dejaría llevar por la ira, y estaría a punto de acabar con Vegeta con un ataque de energía que cargaría con su boca, pero Paragus le diría que se detenga. Paragus iría hasta donde se encontraba echado Vegeta, y se reiría en su cara, diciéndole que era un miserable. Vegeta, con el poco aliento que le quedaba, diría Freezer. Paragus le preguntaría que a qué se refería, y Vegeta se levantaría de los escombros, diciéndole a Paragus que la razón por la que él se encontraba en este planeta, era nada más y nada menos que el gran Freezer. Paragus le daría la oportunidad a Vegeta de que se explique, diciéndole que si fallaba la oportunidad, dejaría que Broly acabase con él. Vegeta tomaría algo de aire, y le diría a Paragus que Freezer se encontraba también en este planeta, y que había venido aquí por las esferas del dragón. Paragus le diría a Vegeta que había oído hablar de ellas, pues Gohan y Krillin se lo habían mencionado con anterioridad, y Vegeta le explicaría a Paragus la función de estas esferas, y de que si Freezer las obtenía, pediría obtener la vida eterna. Paragus le diría a Vegeta que en realidad eso no era importante para él, pues el gran Freezer podría hacer lo que le plazca en gana, pero en ese momento Vegeta le dice que si estaba tan seguro de aquello. Paragus le diría que sí, pero Vegeta lo dejaría con la boca abierta, al revelarle que hace varios años atrás, Freezer había acabado con el planeta Vegeta, pues temía que apareciera un Saiyajin legendario que le derrotase.
Vegeta le diría que piense un poco, diciéndole también que si él le echaba la culpa de que su hijo haya sido exiliado al planeta Vampa, que él tranquilamente podría echarle la culpa a su hijo Broly de que la raza Saiyajin haya sido totalmente exterminada, pero que no lo haría, pues el único culpable aquí era Freezer, así como también el culpable de que Paragus y Broly la hayan pasado mal no era él, sino su padre, el rey. Paragus reflexionaría, y le diría a Broly que ya no era necesario seguir atormentando a Vegeta con su poder. Paragus hablaría a solas con Vegeta, y le diría que si acaso él pensaba que su hijo pudiera ser el Saiyajin legendario, pues lo veía poco probable. Vegeta miraría a Paragus a los ojos y le diría que él no solo pensaba eso, sino que estaba seguro, pues jamás nunca vio a un Saiyajin tan poderoso como su hijo Broly, y sería serio con Paragus, al decirle que si no actuaban rápido, Freezer se convertiría en el emperador eterno de todo el universo. Paragus lo pensaría, y se disculparía con Vegeta por la paliza a la cual su hijo la había sometido, diciéndole que ahora su nuevo objetivo era detener a Freezer. Vegeta le diría que debería pensarlo muy bien, ya que ellos realmente no eran conscientes de que tan poderoso podría ser Freezer, pero Paragus le diría que lo mismo sucedía con Broly, pues su fuerza dependía de qué tan enojado estuviera. Vegeta entonces le diría que no deberían perder tiempo e ir rápidamente a confrontar a Freezer, pero en ese momento, Gohan y Krillin dirían que sentían dos energías cerca de donde habían venido, en donde se encontraba Bulma. Al saber que Bulma podría encontrarse en peligro, volarían lo más veloz posible para llegar al lugar, pero serían superados fácilmente por Broly, quien llegaría en cuestión de segundos. Broly vería que Bulma estaba a punto de ser asesinada por dos soldados de Freezer, y antes de que ellos siquiera pudieran verlo, les daría un golpe concentrado que los dejaría fuera de combate. Bulma iría donde Broly y lo abrazaría por haberle salvado la vida, y por haber llegado rápido. Al minuto, llegarían Paragus, y también Krillin y Gohan, quienes llevaban en peso a Vegeta, quien no podía ni siquiera volar por lo mal que había quedado tras la humillante pelea que tuvo con Broly. Y mientras aquello sucedía, Kiwi, el soldado de Freezer, quien se encontraba al borde de la muerte, pero que gracias a la intervención de Broly y los demás habría logrado escapar, llegaría con lo poco de energía que le quedaba hasta una aldea namekiana en la que se encontraba consiguiendo la quinta esfera del dragón. Los soldados Zarbon y Dodoria lo verían, y le preguntarían que por qué se encontraba tan mal herido. Kiwi, con las últimas energías que le sobraban, les advertiría acerca de la presencia de un Saiyajin muy poderoso, que se encontraba también en el planeta Namek. Dodoria y Zarbon le preguntarían, en un tono burlesco, que si acaso no se trataba de Vegeta, pues ciertamente habían registrado una energía no menospreciable hace no mucho tiempo, cerca de la dirección por la que había venido Kiwi, pero que pensaban que se trataba de una descompostura de los rastreadores de energía. Kiwi les diría que no se trataba de Vegeta, y que incluso aquel Saiyajin había luchado contra Vegeta, una lucha en la cual Vegeta habría sido totalmente humillado por el Saiyajin, tanto así que incluso lo habría llamado Super Saiyajin legendario. Freezer, al escuchar esta combinación de palabras, sentiría como su cuerpo se estremecía, pero le diría a Kiwi que aquello era imposible, pues Vegeta era el único Saiyajin que aún quedaba con vida en el universo, y le diría a Kiwi que tal vez estaba desvariando por la paliza que le habían propiciado, y lo que sucedía en la mente de Freezer, era que su mayor miedo, la leyenda de un Saiyajin poderoso, y que pudiera derrotarlo, sencillamente no podía ser real. Kiwi intentaría decirle a Freezer que estaba equivocado, pero Freezer, al tener un ataque de nerviosismo, y por ver que su soldado intentaba llevarle la contraria, acabaría con Kiwi con un simple ataque de energía, y al hacerlo, le diría a Zarbon y Dodoria que fuesen a investigar aquello, y que de paso si encontraban a Vegeta, que acabasen que lo trajeran hacia él, para interrogarlo correctamente, y ver qué hacer con él. Zarbon y Dodoria llegarían rápidamente a la escena, en donde notarían varios escombros levantados, y a un Vegeta muy mal herido encima de ellos. Ambos se acercarían al Saiyajin, y se reirían tras verlo en tal miserable estado, pero las risas habrían terminado al darse cuenta de que lo que había dicho Kiwi podía ser real, aquello sobre un Saiyajin que le había propiciado una paliza a Vegeta. Zarbon le preguntaría a Vegeta que qué era lo que le había sucedido, preguntándole si acaso no había visto a un supuesto Saiyajin poderoso por allí, como lo había dicho Kiwi. Vegeta fingiría no saber absolutamente nada, y les explicaría que lo que había sucedido con Kiwi era que Vegeta, para demostrarle el real poder de un Saiyajin de clase alta como lo era él, había creado una luna artificial para transformarse en Ozaru, y que cuando estaba a punto de acabar con Kiwi, habría sido atacado por una legión de guerreros Namekusei, quienes le habrían cortado la cola en su estado Ozaru, y que lo habrían apaleado brutalmente, tras superarlo en número.
Zarbon le diría que no le creía aquello, pues de ser cierto, Kiwi habría mencionado algo acerca de los Namekusei, pero Dodoria le diría que su historia tenía sentido, ya que hace rato había registrado una energía gigantesca en esa dirección, diciendo que tal vez sí pertenecía de Vegeta transformado en Ozaru, diciendo que tampoco veía que Vegeta tuviese su cola, adicionando también que si aquello que había contado Vegeta era cierto o no, solo debía determinarlo el Gran Freezer, así como también el destino de Vegeta. Zarbon y Dodoria agarrarían a Vegeta, y se lo llevarían en peso, hasta donde el Gran Freezer se encontraba. Lo que había sucedido era que, Gohan y Krillin, habrían sentido desde muy lejos dos energías aparte de la de Freezer, mismas que se encontraban llegando hasta donde ellos se encontraban reunidos. Vegeta, como ya había aprendido a sentir la energía de las personas, diría que esos ki se le hacían muy familiares, y que lo más probable era que se trate de Zarbon y de Dodoria, dos subordinados de Freezer, y que tal vez habrían rastreado la gran energía que desprendía Broly. Rápidamente, Vegeta les diría de Gohan y Krillin que escondan a Broly, pues su poder era tan alto que podía ser rastreado desde muy lejos, diciendo que él se iría hasta donde anteriormente había peleado contra él, y que fingiría estar más herido de la cuenta, ya que su plan consistiría en ir hasta donde Freezer se encontraba, para robarle las esferas del dragón e impedir que se convirtiese en un ser invencible, pero que para ello, necesitaría la ayuda de todos, quienes aceptarían el plan de Vegeta, no sin antes decirles que una vez que él se encuentre donde el Gran Freezer, él levantaría su ki, lo cual Krillin y Gohan deberían tomar como una señal para llegar junto a Paragus y Broly hasta donde él estuviera. Vegeta se marcharía a echarse encima de los escombros que su pelea con Broly habrían desatado, en donde Zarbon y Dodoria lo encontrarían, y mientras él hacía eso, Gohan y Krillin apresuradamente le enseñarían a Broly a esconder su ki. Gohan y Krillin no tendrían poco más de unos minutos, y le enseñarían a Broly a cómo esconder sus altas energías, diciéndole que debía calmar y reprimir sus sentimientos, y como Broly era un Saiyajin prodigio, el cual aprendía las cosas con facilidad, lograría esconder su ki para no ser detectado, al mismo tiempo que Paragus lo lograría. Zarbon y Dodoria llegarían hasta la aldea en donde el Gran Freezer se hallaba, y pondrían a Vegeta al frente de él. Freezer lo saludaría, y le preguntaría que qué demonios era lo que él hacía en el planeta Namek. Vegeta tomaría algo de aire, y procedería a actuar nuevamente, diciéndole a Freezer que gracias al soldado Kiwi, él se había enterado de que el Gran Freezer estaba planeando obtener la vida eterna haciendo uso de las esferas de este planeta, y pensaba que lo mejor que podía hacer, con el fin de demostrarle su lealtad al emperador del universo, era ayudarlo a cumplir con la finalidad de su propósito. Freezer, al escuchar estas palabras, se regocijaría en su orgullo, pero le diría a Vegeta que a pesar de aquello no ser necesario, le agradecía por demostrar su respeto ante una figura como él. Freezer, al darse cuenta de las terribles heridas que tenía Vegeta, les diría al soldado Dodoria que acompañe a Vegeta a su nave, y que lo deje reposar en la cámara de rehabilitación, para después proseguir con el debido interrogatorio. Por otro lado, se hallaban Gohan y Krillin, quienes estaban felices de haberle enseñado justo a tiempo a Broly cómo disminuir su ki, felicitando al Saiyajin por su proeza, y reconociendo también su gran habilidad de aprender tan rápido. Broly le diría de Gohan que ahora que era lo que proseguía, y Gohan le respondería que simplemente debían esperar a la señal de Vegeta, pero que sinceramente, se mostraba muy temeroso ante el Saiyajin, pues no tenía una razón verdadera por la cual poder confiar en él, seguido también por Krillin, quien diría que Vegeta era la razón por la cual sus mejores amigos habían sido asesinados. Paragus les diría que si bien era cierto, debían confiar en Vegeta, ya que no deberían olvidar que para un Saiyajin, traicionar la lealtad sus promesas era traicionarse a ellos mismos, además de que él no podía ser capaz de traicionar a sus únicos aliados que le apoyaban en su plan de rebelión contra Freezer. Krillin diría que eso era cierto, pero que no le agradaba tampoco la idea de quedarse de brazos cruzados y dejar que el tal Freezer obtuviera más esferas, ya que el plan de Vegeta había sido muy improvisado, y perfectamente podría fallar, y sugeriría ganar tiempo, y obtener rápidamente 3 de las 7 esferas que Freezer aún no tenía en su poder, con ayuda del rastreador de las esferas. Gohan diría que eso era una buena idea, y que debían apresurarse, pero Broly les diría que no podía hacer uso de toda su velocidad, ya que aún no podía controlar al 100% su poder y disminuirlo mientras volaba, corriendo el riesgo de ser detectado por los soldados de Freezer y sus rastreadores de energía. En eso saldría Bulma, quien al escuchar las problemáticas de sus compañeros, les traería la solución, diciéndoles a los guerreros que la solución perfecta era usar la nave, ya que de esta forma, sus energías no serían captadas y llegarían igual de rápido, y al escuchar esto, todos estarían de acuerdo, por lo que subirían a la nave, arrancando y de esta forma, dirigiéndose a una aldea de Namekusei.
Y mientras todo esto se estaba dando a cabo, Goku, quien ya se había recuperado de sus heridas en la batalla contra Vegeta y Nappa, ya habría recibido la luz verde del Dr. Briefs para usar una nave, la cual lo transportaría en pocos días al planeta Namek, y en la cual podía entrenar haciendo uso de la gravedad aumentada, esperando con muchas ansias llegar al planeta Namek. Al llegar a una de las últimas aldeas namekianas que aún quedaban en pie, Gohan se sorprendería al ver a tantos namekianos muy parecidos a Piccolo. Gohan y Krillin se acercarían hacia los habitantes de las mismas, para preguntarles por las esferas del dragón, pero se darían cuenta de que todos ellos se mostraban muy temerosos y que no parecían querer ceder sus esferas del dragón. Gohan se acercaría gentilmente hacia ellos, y les preguntaría que a qué le temían tanto, y uno de los Namekuseis le diría de Gohan que muchas aldeas estaban siendo masacradas, en búsqueda de las esferas del dragón. Krillin le diría que lo más seguro era que se tratase de Freezer y de sus soldados, y les explicarían que no tenían que temer, pues ellos no eran malas personas y solo buscaban las esferas del dragón para revivir a sus amigos de la Tierra, diciendo también que serían ellos los que se encargarían de acabar con Freezer, que a su vez, era quien estaba detrás de la masacre de los Namekusei. Los namekianos confiarían en los guerreros Z, y les dirían que por favor cuidasen del planeta Namek, ya que el destino de su raza y del universo entero corría en sus manos. Gohan y Krillin les agradecerían de sobremanera por confiar en ellos, prometiéndoles vengar a aquellos Namekusei que habían sido torturados y aniquilados por los malvados individuos que acompañaban a Freezer, y después de despedirse, se subirían a la nave nuevamente, para avanzar hasta la próxima aldea, y obtener de esta manera la siguiente esfera del dragón. Mientras tanto, Dodoria regresaría hasta donde el gran Freezer se hallaba por órdenes del Emperador del Mal, después de haber dejado a Vegeta sanando sus heridas en la cámara de recuperación, para seguir recolectando más esferas del dragón. Y justo cuando este se encontraba volando, se llevaría una gran sorpresa al darse cuenta de que había una nave desconocida volando a gran velocidad. Dodoria se lo comunicaría al gran Freezer, diciéndole que se había percatado de una nave extraña, y que se encargaría de la situación. Gohan y Krillin se quedarían inmóviles dentro de la nave, al darse cuenta de la presencia de Dodoria cerca de ellos, y que seguramente ya habían sido detectados por el soldado. Dodoria perseguiría a la nave por los cielos, y les gritaría que se detengan, pero Bulma solo aumentaría la velocidad de la misma para no ser alcanzados por este soldado. Dodoria se enojaría por esto, y les diría nuevamente que se detengan, pues de no hacerlo, los asesinaría de un solo disparo, y es allí cuando Bulma decide hacer descender a la nave hasta el suelo. De la nave saldrían Gohan y Krillin, quienes se pondrían en posición defensiva ante Dodoria. Dodoria les preguntaría que quiénes eran ellos y que a dónde se dirigían, pero ambos se mantendrían callados como una tumba. Esto haría enojar a Dodoria, quien les diría que si no hablaban los asesinaría, por lo que Krillin le diría que no estaría mal ver que lo intente. Dodoria se sentiría subestimado, por lo que intentaría embestir a los dos guerreros, quienes esquivarían su ataque con algo de dificultad. Gohan y Krillin atacarían también a Dodoria, y por unos instantes serían superiores a él, pero Dodoria se reiría de ellos y les revelaría que simplemente se encontraba jugando, y que en este momento se encargaría de acabar con ambos, pero antes de que siquiera Dodoria pudiera tocarles un pelo, saldría Broly de la nave de Kamisama, y a una gran velocidad, le conectaría varios golpes al soldado, que le harían perder el aire. Dodoria se quedaría muy impresionado por la fuerza con la que el Saiyajin le había golpeado, y le preguntaría a Broly que quién demonios era él, y Broly tan solo se concentraría en tan solo seguir apaleando al soldado, a una gran velocidad. Dodoria intentaría medir el poder de pelea de Broly, pero se quedaría muy impactado cuando al intentar precisar su nivel de pelea, su rastreador explotaría. Freezer, quien estaba escuchando muy atento al rastreador de Dodoria, se quedaría con la intriga de saber qué era lo que ocurría con Dodoria, y quién era aquel nuevo sujeto que había llegado a combatirlo. Broly agarraría de Dodoria del cuello y le diría que él y los demás soldados del tal Freezer habían acabado con docenas de personas inocentes, y que no se lo perdonaría. Dodoria le rogaría por misericordia a Broly para que le perdone la vida, pero este aumentaría su poder de pelea, y dejándose llevar por la ira, cargaría un ataque de energía, lanzándoselo a Dodoria, quien explotaría en cientos de pedazos tras recibir todo ese poder. Gohan y Krillin nuevamente le agradecerían a Broly por haberlos salvado, diciéndole que ese soldado se merecía lo peor, y diciéndole también que deberían apresurarse para llegar a la siguiente aldea namekiana, subiéndose nuevamente a la nave, y continuando con su camino. Freezer, quien se encontraba del otro lado, se habría quedado anonadado, tras no saber lo que había sucedido con el soldado Dodoria, y tras haber perdido todo contacto con él. Los rastreadores del Emperador del Mal y del soldado Zarbon no habrían capturado ningún poder, ni siquiera el de Broly, debido a que se encontraban muy alejados del lugar en donde Broly había acabado con Dodoria.
Freezer le diría a su soldado Zarbon que fuera hacia su nave a por Vegeta, y que juntos fueran a investigar lo que sucedía, para ver lo que había transcurrido con Dodoria. Zarbon partiría rápidamente hacia la nave de Freezer, y al llegar, esperaría unos minutos más a que finalice el proceso de curación de Vegeta. Freezer por su parte, seguiría avanzando con las 4 esferas que tenía en su propiedad, hasta encontrar con su rastreador poderes de namekianos provenientes a una aldea, tratándose de la misma aldea a la que Gohan y los demás habían ido hace no mucho rato. Gohan sentiría la energía de Freezer acercándose hacia la aldea que habían dejado atrás, y le diría a Krillin que debían hacer algo por defender a aquella aldea, pero Paragus le diría de Gohan que eso no era una buena idea, debido a que como bien lo había dicho Vegeta, Freezer contaba con un poder abrumador, y que no estaba muy seguro de que su hijo Broly pudiera vencer a Freezer, pues nunca antes se había enfrentado a alguien tan fuerte como él. Gohan y Krillin se quedarían callados tras no hacer nada, y Bulma les diría que no deberían preocuparse, ya que había hablando con su padre, y este le habría dicho que Goku no tardaría mucho más en llegar al planeta Namek. Paragus le preguntaría a Bulma que quién era el tal Goku, y Bulma le respondería que Goku era un Saiyajin criado en la Tierra, y que era el padre de Gohan, sorprendiendo tanto a Paragus como a Broly, adicionando también que él era una persona muy poderosa, con la cual podrían derrotar también al supuesto Freezer. Esto calmaría de Gohan y a Krillin, y todos seguirían en su rumbo, llegando hasta la nueva aldea. Por su lado, Freezer empezaría a interrogar a los Namekusei de aquella aldea para que le cedan la esfera del dragón. Los Namekusei, sabiendo de quién se trataba, le dirían a Freezer que no se la darían, y los Namekusei de clase guerrera intentarían defender a su aldea del temible Freezer, pero su poder de pelea no se comparaba al del Emperador del Mal. Esto dejaría un poco confundido a Freezer, ya que si bien eran algunos guerreros, estos no deberían ser capaces de hacerle un solo rasguño a Vegeta, empezando a dudar de la historia que este le había contado hace unos instantes. Freezer haría uso de su rastreador y le comunicaría a Zarbon que olvidase aquello de ir a por Dodoria, y que trajera directamente a Vegeta hacia donde él se encontraba, para que éste rinda cuentas de su versión. Freezer seguiría torturando a más namekianos, y cuando estaba a punto de asesinar a los más pequeños, uno de ellos le diría que tenga piedad, y que no los asesinara en vano, pues ellos ya no contaban con la esfera del dragón. Freezer le preguntaría que a qué se refería con esto, y el namekiano le respondería que hace rato, 2 muchachos habían llegado a la aldea mucho antes que él, y que se habían llevado la esfera del dragón. Freezer empezaría a temer, pensando que tal vez uno de ellos pudiera ser el Saiyajin que Kyuubi había nombrado, pero calmaría su ansiedad al preguntar por la apariencia de estos dos, enterándose de que se trataba de un chiquillo y un enano. Freezer le preguntaría que a dónde habían partido aquellos individuos, y el namekiano le indicaría la dirección por la cual la nave se habría dirigido. Freezer le agradecería, pero antes de partir junto a algunos soldados de bajo nivel que le acompañaban hacia su nuevo destino, lanzaría varios ataques de energía que acabarían con la vida de todos los namekianos de aquella aldea, haciendo que Gohan y Krillin sientan como todas las vidas de aquella aldea habrían desaparecido, sintiéndose tristes por aquel terrible hecho, sabiendo que no podían hacer nada para detenerlo. Y mientras esta matanza se llevaba a cabo, Zarbon ya habría sacado a Vegeta de la cámara de recuperación. Al salir, Vegeta se percataría de un notable cambio en su fuerza, sintiéndose mucho más poderoso de lo que ya era anteriormente. Zarbon le diría a Vegeta que ahora deberían dirigirse hacia donde el gran Freezer se encontraba, no solo para ayudarle a conseguir todas las esferas del dragón, sino también para hacerle algunas preguntas acerca de lo que había pasado con Kyuubi, comunicándose con el gran Freezer, diciéndole que no se mueva del lugar en el que estaba pues él y Vegeta ya estaban a punto de llegar. Vegeta sonreiría y se detendría. Zarbon le preguntaría que qué era lo que le ocurría, y Vegeta le respondería que simplemente aquello que había mencionado no podía ser. Zarbon le preguntaría que a qué se refería con eso, y Vegeta antes de hablar con Zarbon, rápidamente le lanzaría un rayo de poder canalizado a su rastreador, haciendo que este explote en miles de pedazos. Vegeta miraría con una cara totalmente seria a Zarbon, y le confesaría de la existencia de Broly, indicándole que él era el Saiyajin legendario al que Freezer le temía tanto, e indicándole que él era arma secreta para el plan de acabar con Freezer. Zarbon se quedaría atónito por esta revelación, y le diría a Vegeta que esto era imposible, pues después de que el Emperador del Mal había acabado con el planeta Vegeta, solo él, Nappa y Raditz habían sobrevivido a la explosión, y que no existía otro Saiyajin en el universo, y Vegeta al escuchar esto se quedaría muy impactado por tal revelación, ya que si bien había escuchado algunos rumores sobre que Freezer había sido quien había destruido el planeta Vegeta, no estaba tan seguro de aquello, ya que anteriormente se lo había contado a Paragus y a Broly para que les dé cargo de conciencia, sin saber que su mentira se había convertido en una realidad.
Vegeta empezaría a enojarse por aquella revelación, y le diría a Zarbon que él se encargaría de hacerle pagar por la traición que había cometido Freezer ante su raza, desencadenando una feroz batalla, en la que Zarbon estaría muy confiado, ignorando el hecho de que Vegeta había recibido un Zenkai masivo. El príncipe Saiyajin rápidamente empezaría a incrementar mucho más su nivel de pelea, y comenzaría a someter a Zarbon a una somanta de golpes, los cuales le causarían daños severos al soldado. Zarbon vería que Vegeta era capaz de matarlo, y como no le quedaba otra alternativa, haría uso de su mórbida transformación, con la cual apenas sería capaz de igualar al poder de Vegeta. Vegeta le diría a Zarbon que tomase sus últimos respiros de aire, ya que él se encargaría de enviarlo al mismísimo infierno, cargando una gran energía, concentrándola en un Gallic-Jo. Y cuando Vegeta estaba a punto de lanzarle todo su poder a Zarbon, llegaría en la escena el gran Freezer, quien les gritaría a ambos, preguntándoles que por qué estaban teniendo aquella mortífera pugna. Zarbon, estando muy herido por la paliza a la que Vegeta lo había sometido, le diría a Freezer que había un Saiyajin llamado, pero cuando estaba a punto de finalizar su oración, Vegeta soltaría toda su energía y acabaría con la vida de Zarbon. Lo que había sucedido, era que Freezer habría capturado los dos poderes de pelea de Vegeta y Zarbon, e intrigado por lo que sucedía, les indicaría a sus soldados de clase baja que se encargasen de ir a la aldea más próxima, pues él se encargaría de resolver otros asuntos, llegando hasta el lugar donde Vegeta y Zarbon se encontraban. Freezer, tras ver cómo Vegeta había acabado cruelmente con su soldado de mayor rango, se acercaría a Vegeta, para preguntarle qué era lo que había sucedido, y a qué Saiyajin se refería Zarbon. Vegeta, un poco tembloroso por tener a Freezer tan cerca de él, sabiendo que su poder era infinitas veces inferior al del Emperador del Mal, intentaría explicarle a Freezer que Zarbon se refería a él como aquel Saiyajin, pues era el único en toda la galaxia, pero Freezer notaría que Vegeta se encontraba algo nervioso, y agarraría al Saiyajin con su cola, empezándolo a ahorcar sin remedio. Vegeta empezaría a moverse, sintiendo como era estrangulado por Freezer, y Freezer lo vería a la cara para decirle que si acaso él no se encontraba mintiendo. Vegeta, con un poco de aliento, le diría que no, y que lo dejase vivir. Freezer lo soltaría, y le diría que más le valía que no estuviera mintiendo, y que se deje de tonterías, para que al menos lo acompañe a ver el resto de esferas. Freezer estaba a punto de marcharse, esperando a que Vegeta le siga, pero Vegeta se quedaría inmóvil y sin expresiones en su rostro. Freezer le preguntaría que qué le sucedía, y Vegeta con toda la rabia del mundo le diría lo siguiente. Tú, llegaste a nuestro planeta, y te adueñaste de nosotros. Te fuimos fieles, conquistamos centenares de planetas a lo largo del universo, y todo para que traicionaras a mi raza y nos extinguieras a todos por un mero capricho. Déjame decirte que, aquel miedo tuyo acerca de un Saiyajin legendario, no era solo una leyenda, sino que es realidad, y estás a punto de ser asesinado por él. Freezer se reiría por las palabras de Vegeta, y le diría que aquello había sido patético, ya que su poder no se comparaba al suyo, pero Vegeta empezaría a incrementar cada vez más su nivel de poder, llegando hasta las 40.000 unidades, mismas que serían solo un chiste para Freezer. El rastreador de poder de Freezer explotaría, siendo este un hecho que sorprendería bastante al Emperador del Mal, quien le diría a Vegeta, vaya, parece que has decidido ser asesinado por mí. Te daré el gusto, y por fin acabaré con la escoria Saiyajin que por tantos años me he causado dolores de cabeza, y ambos desencadenarían una cruel batalla, en la cual a pesar de su aumento de poderes, Vegeta, quien deseaba que Broly aparezca lo más rápido posible, no se comparaba para nada a lo poderoso que era Freezer, en apenas su estado base. Freezer doblegaría al Saiyajin en su confrontación, y Vegeta, a pesar de perder energías con cada golpe que recibía, se burlaba de Freezer, diciéndole que ya había recibido una paliza legendaria anteriormente, y que sus golpes no se comparaban al terror que infundía un Super Saiyajin legendario. Freezer le preguntaría a Vegeta que dónde estaba aquel Saiyajin legendario, o que si se lo había inventado, ya que no lo veía por ningún lado, pero Vegeta permanecería callado, haciendo enojar aún más al demonio del frío, quien seguiría golpeando cada vez más fuerte al Saiyajin. Del otro lado del planeta Namek, la nave en donde nuestros protagonistas se encontraban, estaba a pocos metros de distancia de la aldea namekiana a la que se encontraban direccionados, cuando Gohan y Krillin sentirían a lo lejos la energía que Vegeta estaba desbordando, en su pelea contra el Emperador del Mal. Aquello sería reconocido como la señal de la cual el Saiyajin les habría relatado en su plan, diciendo que deberían ir lo más rápido posible hasta aquel lugar, pero también se percatarían de algunas energías malignas, mucho menores a las de Freezer, que se encontraban acercándose poco a poco hasta la nave, mismas energías que pertenecían a los soldados de bajo nivel que Freezer había enviado anteriormente a por el resto de las esferas del dragón.
Krillin sugeriría que lo más sensato que podían hacer era que uno de ellos dos, refiriéndose claramente a él y a Gohan, debería acompañar a Broly hasta donde Vegeta y Freezer se encontraban luchando, a lo que Gohan diría que él se encargaría de guiar a Broly hasta aquel lugar, mientras que Krillin y Paragus debían permanecer junto a Bulma, y combatir a los soldados de Freezer que se aproximaban al lugar. Los 4 guerreros saldrían de la nave, y rápidamente, Gohan se subiría a la espalda de Broly, para de esta manera aprovechar la velocidad meteórica del Saiyajin, mientras lo guiaba desde arriba, y ambos despegarían rápidamente, siendo la energía de ambos contabilizada por los rastreadores de energía de los soldados de Freezer, mismos que explotarían al unísono. Los soldados de Freezer se quedarían atemorizados por estas energías percibidas, y al momento se percatarían de Gohan y Broly, y verían como fugazmente, ambos los dejarían atrás, diciendo que deberían perseguirlos para intentar acabar con ellos, pero son detenidos por un grito de exclamación de Krillin, seguido de Paragus, quienes les dirían a los débiles soldados que su pelea era contra ellos dos, una pelea dinámica en la que Krillin y Paragus demostrarían sus poderes, siendo estos superiores a todos los soldados de Freezer, quienes a pesar de ser superiores en número, no le harían casi nada a Krillin y a Paragus, sobre todo a Paragus, cuyo poder de pelea superaba las 5000 unidades, las cuales bastarían para acabar con cada uno de los bribones de Freezer. Regresando a la batalla, Vegeta se encontraba dándolo todo en su pelea contra Freezer, en un intento por demostrarle lo que el orgullo Saiyajin significaba a su enemigo mortal. Freezer empezaría a darse cuenta de que cada vez más a Vegeta le costaba seguir su ritmo y velocidad en la batalla, y que cada golpe que le propiciaba lo debilitaba en demasía. Freezer se burlaría del Saiyajin y le diría, eres un insecto Saiyajin muy inferior a mí, y hoy te enviaré a saludar al resto de tu raza, y sus palabras serían acompañadas por varios golpes de poder concentrados, y ataques de energía, los cuales dañarían considerablemente al Saiyajin. Vegeta, quien se encontraba al borde de la muerte, atacaría a Freezer con todas sus fuerzas, haciendo uso de las últimas energías que le quedaban, cargando un Galiljo, y lanzándoselo al demonio del frío. Freezer desviaría el ataque de Vegeta, aproximándose al Saiyajin, y seguiría demostrando su superioridad en velocidad y fuerza al Saiyajin, dándole varios golpes poderosos, y diciéndole en un tono burlesco que en donde se encontraba el Saiyajin legendario del que tanto había hablado para salvarlo, y Vegeta ya no opondría resistencia alguna a los ataques de Freezer, sintiendo que sus compañeros lo habían abandonado. Freezer tomaría un respiro, y le diría a Vegeta, fuiste un buen aperitivo, y serviste bastante bien en las filas de mi ejército, es una lástima que terminaras de esta forma tan patética, te enviaré a que vuelvas a ver al insecto de tu padre en el infierno, dejando petrificado a Vegeta. Gohan notaría cómo Vegeta tenía sus energías muy por debajo de lo normal, suponiendo que estaba a punto de morir, por lo que le diría a Broly que fuera mucho más rápido, para salvarle la vida a Vegeta. Freezer estaría cargando una pequeña esfera de la muerte con energía reducida para lanzársela a Vegeta, y cuando ésta estaba a punto de impactar al cuerpo del Saiyajin, Broly se interpondría entre el ataque y el Saiyajin, y con un brazo desviaría aquella esfera maligna, enviándola varias montañas a la distancia, mismas que se convertirían en ánicos. Freezer se preguntaría a sí mismo qué era lo que había sucedido, mientras que Vegeta, quien se encontraba sollozando en el suelo, sonreiría tras ver a Broly notar su presencia, y se jactaría sobre Freezer, diciéndole que frente a sus ojos se encontraba el Saiyajin legendario, para posteriormente desmayarse en el suelo. Freezer se quedaría pasmado tras escuchar aquellas palabras salir de la boca de Vegeta, y comenzaría a temblar tras ver la figura de Broly. Freezer, a pesar de estar algo asustado, le diría a Broly que era imposible que él fuera un Saiyajin legendario, y se negaría a creer aquello. Broly le diría que él tampoco creía que él fuese un Saiyajin legendario, pero de lo que estaba seguro era de que era mucho más fuerte que él, diciéndole que se rinda lo más rápido posible, ya que de lo contrario, moriría. Freezer intentaría calmarse, y le preguntaría a Broly que de dónde había salido, y este le respondería que él y su padre habían sobrevivido a la explosión del planeta Vegeta, gracias a que el propio Rey Vegeta los había exiliado a un planeta inhóspito en el pasado, y Freezer fingiría algo de respeto por el Saiyajin, diciéndole que habría sido de mucha utilidad en las filas de su ejército de conquista planetaria, pero al terminar sus oraciones a Broly, se movilizaría a una gran velocidad hacia el Saiyajin, para conectarle una patada detrás de su cabeza, misma que no surtiría efecto alguno en el Saiyajin. Freezer se inclinaría para atrás y le diría a Broly que era imposible que se haya salido ileso de aquel ataque, lanzándole varias ráfagas de energía al Saiyajin, las cuales levantarían mucho polvo y dejarían el clásico humo negro, del cual Broly saldría sin un solo rasguño. Freezer empezaría a perder la compostura después de notar que Broly no recibía daño de ningún tipo, y empezaría a enfurecerse, incrementando su energía, haciendo que Gohan temiera por lo que podría llegar a suceder, mientras que Krillin, quien se encontraba del otro lado del planeta Namek junto a Paragus y Bulma obteniendo otra esfera del dragón, se quedaría perplejo por la energía del demonio del frío.
Freezer empezaría a cambiar su morfología, y le diría a Broly que estaba a punto de presenciar una transformación que absolutamente ningún Saiyajin había presenciado en el pasado, adquiriendo su segunda forma, la cual contaba con 1.060.000 unidades de poder. Bien, supongo que aquí me tendré que entrometer un poco, para explicarles lo que les decía al principio acerca del poder de Broly. Para mí, el demostrado en la película del 2019, es un poder bastante exagerado, por no decir algo incongruente. He revisado decenas de vídeos en la plataforma que intentan explicar el poder de las transformaciones de Broly, y algunas intentan explicar los multiplicadores y el poder referente de cada una de estas transformaciones, pero en mi humilde opinión, fracasan abruptamente al intentarlo. Por lo que en esta teoría, yo diría que Broly, en su estado base, contaría con un poder cercano a las 2,5 millones de unidades de poder en su estado base calmado, mismo poder que podría ir incrementado conforme pasa el tiempo, y conforme su ira aumente, por lo que en su estado base y sin necesidad de transformarse, Broly obtendría un poder total de 10 millones de unidades de poder, solo si la situación lo amerita, y cumple con los dos requisitos que acabo de explicar. Con su nueva transformación, y el poder que ésta le suponía, Freezer habría hecho que todos los seres que se encontraban en el planeta Namek temblequeasen del miedo, exceptuando a Broly, quien seguía siendo por mucho superior a Freezer. Broly no temería ni un poco por encarar a Freezer, por lo que se le abalanzaría con todas sus fuerzas, conectándole una serie de golpes, los cuales harían que Freezer retroceda varios metros atrás, y que sangrase al recibir aquellos ataques tan voraces, pero este intentaría oponer algo de resistencia, por lo que respondería a los ataques de Broly con varias ráfagas de poder, en un intento de herir al Saiyajin, pero estas energías serían fácilmente desviadas por Broly. Freezer se enojaría por seguir siendo inferior a Broly, diciéndole al Saiyajin que de dónde sacaba tanto poder, ya que le asombraba ver que un Saiyajin fuese tan poderoso como lo era él, y Vegeta, quien se habría despertado por la colisión de poderes que emitía la lucha entre ambos, le diría a Freezer, ¿es que acaso no lo entiendes? Estás enfrentándote a un Super Saiyajin legendario, un ser cuyo poder es infinito, y al que por tanto tiempo le habías temido. Freezer, al escuchar estas palabras, le gritaría a Vegeta que se callase, y que no le permitiría que se burle de él mucho más, y al ver que sus poderes seguían siendo insuficientes para derrotar a Broly, empezaría a aumentar sus energías, haciendo uso de su habilidad para transformarse, diciéndole a Broly que ahora conocería una de las dos transformaciones que aún le faltaban, haciendo uso de su siguiente transformación, con la cual impresionaría de Gohan y a Vegeta, junto a Paragus y Krillin, quienes habían llegado a la escena, después de haberle indicado a Bulma que fuese hasta la última aldea y que ella se encargase de obtener aquella esfera del dragón, diciéndole también que debería quedarse en aquel lugar, pues ellos irían hasta donde la terrible lucha se estaba desencadenando, para convertirse en espectadores de tan gloriosa batalla. Freezer, cuyo poder al transformarse estaría poco a poco acercándose al de Broly, le diría que su fin estaba cerca de llegar, empezando a sorprender a Broly, pero este simplemente aumentaría más sus energías, llegando hasta las 5 millones de unidades de poder, un nivel al que Freezer aún no se acercaba. Freezer intentaría herir a Broly, cargando un blaster castigador, pero Broly sublimaría aquella energía haciendo uso de un cañón borrador, con el cual la energía del ataque de Freezer desaparecería. Freezer empezaría a desesperarse, cayendo de rodillas, diciéndole a Broly que era imposible que aún siguiera siendo más fuerte que él, y empezaría a soltar carcajadas, que dejarían inquietos tanto a los espectadores de la batalla como al propio Broly. Broly se acercaría hasta Freezer, preguntándole qué era lo que le sucedía, y Freezer le diría que estaba a punto de conocer su versión más fuerte, con la cual enviaría a Broly a conocer a la mismísima muerte, y Freezer empezando a elevar su nivel de poder, cambiando por tercera vez su morfología, reduciendo por mucho su tamaño, cambiando totalmente su apariencia, para finalmente demostrar su forma original, con la cual le aseguraría a Broly que lo aniquilaría, dejando boquiabiertos a todos, haciendo que todo ser del planeta Namek sintiera miedo por el malévolo y aterrador poder de Freezer, incluyendo a Goku, quien estaba por llegar al planeta Namek, quien sentiría la malévola energía del emperador del mal, preocupándolo en demasía. Vegeta, sabiendo lo poderoso que se había vuelto Freezer, le advertiría a Broly que no debería confiarse, y que usara todas sus fuerzas, para acabar con Freezer de una buena vez, por lo que Broly tomaría su pelea en serio, e incrementaría su poder hasta llegar al máximo de su estado base, el cual sería de 10 millones de unidades de poder, diciéndole a Freezer que no dejaría que se salga con la suya, y aunque superaba por mucho al poder basal y forma de Freezer, Freezer no mostraría ninguna señal de preocupación, a pesar de estar recibiendo una paliza por parte de Broly, lo cual dejaría muy extrañado al Saiyajin, quien al estar en un nivel que nunca antes había experimentado, y no dominar todas sus energías, empezaría a desbordar su poder, y a debilitarse por todo el poder que derrochaba, volviéndose cada vez menos preciso en los ataques que lanzaba, y reduciendo su velocidad drásticamente.
Pasarían varios minutos, en los que Freezer iría aumentando progresivamente sus poderes, mientras que la fuerza de Broly decrecía, perdiendo cada vez más el ritmo del combate. Freezer se detendría en el aire, y le diría a Broly, vaya vaya, Saiyajin legendario. Veo que estás decayendo por mucho, y que cada vez más te cuesta golpearme. ¿Es ese todo tu poder? Es una total decepción, que siendo el Saiyajin legendario que supuestamente eres, no puedas siquiera asemejarte a mí, y Freezer haría uso del 25% de todas sus energías, con las cuales aplastaría totalmente a Broly, quien sería humillado feroz y violentamente. Freezer se reiría al ver que su enemigo se encontraba derrotado, y le diría a Broly, que por lo menos su pelea con él le había resultado emocionante, y empezaría a cargar una super onda expansiva. Vegeta, al ver lo que sucedía diría, maldición, sabía que Broly debía ir con todo y acabar con Freezer desde un principio. Gohan y Krillin al ver a Broly herido empezarían a gritar y a apoyarle para que se levante del suelo, e incluso su padre Paragus mostraría señales de apoyo, diciéndole que él sabía que su hijo podía llegar más lejos que eso, y cuando el ataque mortal de Freezer estaba a punto de impactar a Broly, un rugido bestial y aterrador se escucharía por todo el planeta, muy similar al de un Ozaru, el cual había sido soltado por Broly, a quien una aura poderosa de color verde lo rodeaba, su musculatura se habría incrementado por mucho, sus pupilas se habrían vuelto de un color amarillento, y el poder que expedía el Saiyajin era anormal. Tratándose de una transformación que, probablemente también tenga su respectivo multiplicador, el cual para mí sería de aproximadamente 10 veces, siendo esta la denominada transformación del Super Saiyajin Ozaru, Broly contaría con 100 millones de unidades de poder, y Vegeta, Gohan y Krillin al sentir el poder de Broly, se quedarían inmóviles pues no sabían que la fuerza real del Saiyajin fuera tan aterradoramente alta, y también Goku, a quien ya no le faltaba mucho para arribar al planeta, quien se quedaría impactado por sentir esta energía. Broly, al encontrarse en tal estado, solo se remitiría a soltar varios alaridos, los cuales eran causados por la ira que sentía al ser derrotado por Freezer, y se aproximaría al emperador con una velocidad tremenda, empezando a devolverle la humillación que anteriormente había recibido. Vegeta miraría perplejo la batalla, y le preguntaría a Paragus que qué era lo que le había sucedido a Broly, y Paragus le contaría, con bastante miedo, que alguna vez en el pasado, Broly había manifestado ese poder, y que era prácticamente la transformación de Ozaru, diciéndole a Vegeta que en ese estado, Broly perdía totalmente la capacidad de razonar, y que su poder, como lo estaba demostrando el Saiyajin, se volvía muy inestable, gritándole a Broly para que se detuviese, por miedo a que algo peor pudiera ocurrir. Broly seguiría sometiendo a Freezer con todo su nuevo poder, y le conectaría varios golpes que lo haría gritar del dolor. Freezer le gritaría que cómo demonios se había vuelto más fuerte esta vez, y que cómo era posible que tuviera muchas más fuerzas guardadas, pero Broly solo seguiría golpeando al demonio del frío, quien se encontraba al borde de la muerte. Freezer, viendo que Broly se había vuelto invencible, diría que no le quedaba más alternativa que hacer uso de todo su poder, y expulsaría sus energías al nivel máximo, llegando a su 100% de poder, contando con 120 millones de unidades de poder, pero al no haber incrementado su poder lentamente, cada minuto que pasaba perdería sus energías contundentemente, y al saber esto, iría con todo para derrotar al Saiyajin. Aún así, Broly seguiría siendo superior a Freezer, ya que con cada segundo que transcurría, aumentaba su nivel de pelea, sorprendiendo a todos por la increíble capacidad de superación del Saiyajin. Freezer, a quien se le brotaban las venas por la ira que tenía, le diría a Broly que no era justo que fuera más débil que él, y empezaría a lanzarle varios ataques mortales al Saiyajin, los cuales serían totalmente repelidos por Broly. Vegeta, Gohan, Krillin y Paragus le gritarían a Broly que acabe de una buena vez con Freezer, y Freezer, quien había llegado al límite de sus poderes, y quien se encontraba bastante malherido, se daría cuenta de esto, y le diría a Broly que por lo menos si iba a ser derrotado, que no se iría solo, por lo que cargaría una esfera mortal, lanzándola hacia donde Vegeta, Gohan, Krillin y Paragus se encontraban, haciendo que ésta impacte en ellos, y trágicamente, acabando con sus vidas. Broly, al ver esta escena, descendería para ver si su padre, sus amigos y Vegeta se encontraban bien, pero al confirmar que estos habían muerto por el ataque que Freezer les había lanzado, empezaría a desatar toda su ira. Freezer se burlaría del Saiyajin, y le diría que ahora sus amigos ya no estaban con él para apoyarle, y Broly, con un grito infernal, desataría todo su poder, convirtiéndose a forma en un Super Saiyajin, haciendo que todo el planeta temblase por sus altas energías, y desesperando a Goku quien no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo.
Freezer sabría que el poder que ahora Broly había adquirido debía ser abrumador, y sabiendo que Broly podría acabar con él, intentaría huir hacia el espacio, pero Broly llegaría rápidamente hacia donde él, deteniendo su plan de huida, y preguntándole a dónde se dirigía. Broly nuevamente empezaría a someter a Freezer a una paliza, con la cual reduciría totalmente al emperador del mal, dándole varios golpes y patadas con energía que harían que Freezer perdiera bastante porcentaje de sus energías, usando el cuerpo de Freezer como si de un saco de boxeo se tratase. Freezer le rogaría a Broly misericordia, pero Broly le diría, tú no tuviste compasión para eliminar a mis amigos, yo no la tendré al acabar contigo, agarrando a Freezer de la cabeza, y en una escena bastante explícita, separaría el torso del resto del cuerpo de Freezer, partiéndolo a la mitad. Broly se daría cuenta de que a pesar de haberle hecho aquello a su enemigo, este aún se encontraba con vida, por lo que no dejaría que esto sucediera, y empezaría a expresar todo su poder en un estallido meteórico, con el cual erradicaría a Freezer, y lo eliminaría de la existencia, acabando con el terror que este le causaba al universo, y de forma, vengando la muerte de sus amigos, pero aún así, el dolor y tristeza que sentía Broly tras la pérdida tan importante que había sufrido, debían ser manifestados de alguna forma, por lo que Broly empezaría a destruir todo a su paso, dejando varias montañas y valles totalmente arruinados, causándole un gran daño al planeta Namek, por las altas energías que el Saiyajin soltaba. Por otro lado, Bulma, quien ya habría recolectado las últimas esferas del dragón, sentiría los estruendos que estaba causando Broly, y al temer por su vida, le pediría a un namekiano que la acompañase hasta el lugar, tratándose del pequeño Dende, para agarrar las esferas del dragón que Freezer había dejado en el suelo durante sus últimas batallas, subiéndose a la nave de Kamisama, y partiendo hasta el lugar, y al descender de la nave, se daría cuenta de la destrucción que Broly había causado a su alrededor, y rompería en llanto al ver los cuerpos de sus amigos, y de Vegeta y Paragus en el suelo, yaciendo inertes y sin vida. Bulma se daría cuenta también de Broly, y del iracundo estado en el que se hallaba, y pensaría que Broly había descendido a la locura, y que había acabado por equivocación con sus amigos, y estas sospechas incrementarían al ella intentar llamar su atención para de esta forma tratar de calmar la furia del Saiyajin, pero este no la reconocería, y le lanzaría un ataque de energía directamente a Bulma, y cuando este estaba por chocar a Bulma y a Dende, sería repelido por otro ataque de energía de Goku, quien finalmente había llegado al planeta Namek. Bulma al reconocer a Goku se alegraría bastante, y se acercaría a abrazarlo por su llegada. Goku le preguntaría a Bulma que qué era lo que había sucedido, y que quién era ese sujeto tan poderoso, y Bulma le contaría en resumidas cuentas cómo habían conocido a Paragus y a Broly al llegar a un planeta por equivocación, y le diría que Vegeta lo había denominado como un Saiyajin legendario. Goku se sorprendería por esta historia, pero también se daría cuenta de que no hallaba el ki de Gohan y de Krillin por ningún lado, preguntándole a Bulma que en dónde se encontraban, y Bulma rompería en llanto al decirle que ellos aparentemente habían sido asesinados por Broly, por el estado de locura en el que se encontraba. Goku le diría a Bulma que esto no podía ser cierto, pero se impactaría trágicamente al darse cuenta de los cuerpos de su hijo y de su mejor amigo en el suelo. Goku agarraría a los dos, y les prometería que vengaría su asesinato, diciéndole a Bulma que agarre las esferas y que pida el deseo de revivir a Piccolo, de transportarlo al planeta Tierra, y de largarse al planeta Tierra lo más rápido posible junto a los cuerpos de su hijo, de Krillin y de los demás si acaso los quería revivir, al darse cuenta de que el planeta estaba a punto de colapsar, diciéndole que haría lo posible para acabar con Broly. Bulma se iría junto a Dende a un lugar más seguro, en donde invocarían a Porunga, quien cumpliría los deseos de revivir a Piccolo y de llevarlo a la Tierra, y también el de transportar a todos los seres que se encontraban en el planeta Namek hasta el planeta Tierra, exceptuando obviamente a Goku y a Broly, quienes ahora se encontraban solos, y estaban a punto de empezar un terrible combate. Goku volaría hasta donde Broly se hallaba, y le gritaría para que se detuviese, y dejase de destruir todo lo que se hallaba en su camino. Broly vería de Goku y le preguntaría que quién era él y que qué hacía en ese lugar, y Goku le diría, sé que la diferencia de poderes entre tú y yo es abismal, pero no me importa aquello. No me importa que seas un Saiyajin legendario, y no me importa que tan fuerte seas, lo único que me importa ahora es vengar la muerte de mi hijo y de mi mejor amigo, y no te perdonaré que hayas acabado con ellos, dejando muy extrañado a Broly quien no entendía a lo que Goku se refería, y empezando a soltar todas sus energías, convirtiéndose en un Super Saiyajin, sorprendiendo a Broly por su apariencia, reconociendo que era muy similar a la suya. A pesar de haber desbloqueado un nuevo poder, Goku no sería rival para Broly, ya que contaba con apenas 5 millones de unidades de poder, las cuales no se comparaban a las 500 millones de unidades de poder que tenía Broly.
Goku se abalanzaría a Broly, y le conectaría varios golpes, los cuales no surtirían efecto alguno en el Saiyajin, y cargaría un Kamehameha muy poderoso, para lanzárselo directamente a Broly, pero se quedaría impresionado al notar que su mejor ataque no le había hecho efecto alguno. Broly le diría de Goku que ahora era su turno, y empezaría a demostrar su superioridad, doblegando por mucho a Goku, y con varios ataques y golpes de energía, haría que Goku se debilite por mucho. Goku, quien se encontraba muy debilitado por los ataques de Broly, decidiría comer una de las 3 semillas del ermitaño que había llevado al planeta Namek, obteniendo un Zenkai gigantesco, con el cual llegaría a las 250.000 unidades de poder, gracias al terrible daño que le había causado Broly, mismas que se convertirían en 12,5 millones de unidades de poder al encontrarse en el estado de Super Saiyajin. Broly notaría un incremento brutal en la fuerza y velocidad de su nuevo enemigo, pero le demostraría que aquello no era para nada suficiente, lanzándole varios disparos de energía de Goku, los cuales le harían perder radicalmente sus poderes, nuevamente viéndose en la necesidad de comer otra de las semillas del ermitaño, recibiendo nuevamente un Zenkai, con el cual llegaría a 500.000 de unidades de poder, mismas que al ser multiplicadas por el estado de Super Saiyajin, se convertirían en 25 millones de unidades de poder, con las cuales nuevamente intentaría subyugar a Broly, pero Broly, al ver que su enemigo era persistente, y que cada vez que lo atacaba simplemente regresaba, se hartaría de esto, por lo cual cargaría un ataque muy poderoso, siendo este un super cañón, y se lo lanzaría de Goku en un intento por destruirlo por completo, pero Goku, quien recibiría el impacto de lleno, milagrosamente sobreviviría al ataque de Broly, y encontrándose muy mal herido, y en el suelo, comería la última semilla del ermitaño que le quedaba, recuperando sus energías, llegando al 1.000.000 de unidades de poder, y transformándose en Super Saiyajin nuevamente, llegando a las 50 millones de unidades de poder. Broly, al ver que nuevamente su oponente se había levantado del suelo, le diría que se había hartado de él, y que haría uso de todas sus energías para asesinarlo, y Goku le diría que él sabía que no llegaría a igualarlo jamás, y que decidiría usar todo su poder para por lo menos equiparársele, y sabiendo que su cuerpo no lo resistiría por mucho más tiempo, gritaría las palabras, Kaioken no. Y haciendo uso de esa técnica, se equipararía al poder de Broly, diciéndole que no tendría mucho tiempo para acabar con él, y que intentaría destruirlo lo más rápido posible, por lo que empezaría a utilizar todas sus energías también, cargando un Kamehameha muy poderoso, lanzándoselo a Broly, quien también lanzaría un gran cañón borrador, chocando con las energías del Kamehameha de Goku. La balanza al principio estaría muy igualada, pero Goku empezaría a tomar ventaja al hacer uso de casi todas sus energías, y Broly, quien estaba siendo arrinconado por el ataque de Goku, sabría que no podía recibir todas esas energías acumuladas, ya que de lo contrario sería asesinado por ellas, por lo que soltaría el ataque, mismo que se dirigiría hacia el espacio, chocando con varios planetas y destruyéndolo todo a su paso. Goku, tras soltar todas sus energías en ese último ataque, caería desplomado hacia el suelo, y sin casi energías para respirar, con un cuerpo muy debilitado, resultante del exaberrante uso que le había dado a la mortal técnica del Kaioken. Broly, quien había agotado sus reservas de energía, sucumbiría hasta su estado base, quedándose muy impresionado de su poder, y del de su contrincante. Broly tomaría un respiro, e iría hasta donde Goku se encontraba echado. Goku sonreiría en el suelo, diciendo que al menos lo había intentado, pero que a pesar de usar todas sus energías, estas fueron insuficientes para acabar con Broly. Broly sonreiría, y le daría las gracias a Goku por haberle dado tan magnífica batalla, ya que gracias a ella, drenó toda la rabia que sentía acumulada dentro de sí mismo, por la pérdida de sus enemigos y de su padre. Broly se daría cuenta también de que el planeta Namek se encontraba totalmente destrozado por la gran colisión de energías que se habían liberado en su batalla, diciéndole que lamentaba haber destruido un planeta tan pacífico y hermoso. Broly notaría que Goku no podía hablar mucho más, ya que sus energías se encontraban llegando a cero, por lo que le daría algo de su poder, haciendo que Goku recupere sus energías, levantándose del suelo de inmediato. Goku le diría a Broly que su batalla había sido fenomenal, y que veía que no era un mal tipo en realidad, pero que a pesar de eso, jamás le perdonaría que haya asesinado a su hijo Gohan y a Krillin. Broly se quedaría confuso con esto, y le diría de Goku que él no había hecho aquello de lo que le acusaba, y que en realidad había sido Freezer, sorprendiéndose también al enterarse de que había luchado contra Goku, el padre de su amigo Gohan.
En ese momento, Kaiosama se comunicaría con Goku, diciéndole que había hecho un magnífico trabajo, y le confesaría que él sabía que Broly no había asesinado a Gohan y a Krillin, ya que él había visto toda su batalla con Freezer, pero que si le decía aquello, Goku no podría desatar toda su ira y controlar a Broly, como lo hizo en la realidad. Goku y Broly se dirían el uno al otro que todo se había tratado de un malentendido, y arreglarían su discusión con un apretón de manos, pero en ese momento, el suelo del planeta Namek empezaría a resquebrajarse, y a romperse gracias a la presión de varias hileras de magma que salían de adentro del planeta. Goku le diría a Broly que se negaría a morir una segunda ocasión, por lo que intentarían hallar la forma de escapar, ingresando a la nave de Freezer, la cual no arrancaría debido a que se encontraba muy damnificada por el daño de la pelea que habían tenido. Ambos saldrían de la nave, y notarían como el planeta ya no daba para más, y que estaba totalmente destruido desde el núcleo, viendo de cerca sus últimos segundos de vida 4. De aquella forma, ambos se convertirían en presos del caótico desenlace del planeta Namek, expulsando su tristeza al saber que morirían pulverizados por la implosión, soltando un grito de maldición desgarrador, llegando al fin de la historia, los dos Super Saiyajines, muriendo junto al planeta Namekusei. Espero en verdad, que les haya gustado mi trabajo. Estoy muy orgulloso de él, espero y ustedes lo estén también. Muchas gracias por ver, si quieren una segunda parte, no olviden comentar, apoyar el vídeo, y compartirlo con sus amigos para que más personas lo vean. Eso ha sido todo, nos vemos, en una próxima ocasión.